Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. A mí me gustaría que cada uno de los teleaudientes se pusiese en la inquietud de saber qué quiere decir Colombia es un Estado social de derecho. Sería muy interesante, porque de paso estaríamos avanzando en una inquietud que tiene la Corporación Viviendo, propuesta por su director Raúl Félix Tovar. Producir un concepto que se llama inteligencia convivencial, que quiere reunir no solo el pensamiento, sino las acciones que realizaríamos para que todos los seres humanos, para que todos los actores de la vida social nos fuésemos como entrelazando, como reuniendo, como enredando para producir un acontecimiento no solo en la mente, en las representaciones, en el cuerpo de cada uno de nosotros, sino en el panorama social, en el panorama nacional, en el panorama mundial. Que nosotros pudiésemos no solamente hablar de lo que nos pasa, sino como nos dice uno de los integrantes de los centros de escucha entrevistados, produzcamos también un pensamiento que nos sirva como guía para actuar. Entonces, Palabra Plena hace eco de esa inquietud, de esa provocación de la Corporación Viviendo en la elaboración de esa inteligencia convivencial, no solo como concepto, sino también como un acto unidor, que pongamos en acto el tema de convivir con los otros. Entonces, ¿qué podría ocurrir si allá todos nos pusiésemos en el camino de regar la voz? A mí me gustaría que nos pusiésemos atentos a esto que quiere decir Colombia es un Estado social de derecho. Esto viene al caso porque la semana que comienza está llevándose a cabo en la Corporación Viviendo, que se ha reunido con la Fundación Samaritanos de la Calle y la Corporación Caminos para producir un evento sensacional, como se dice, pero es un evento muy importante, trascendental, que todavía no tiene el apoyo oficial, pero que esas corporaciones decidieron hacerlo como entidades privadas para dar una garantía de que hay cosas que se pueden hacer y que merecen la ayuda por poner ese merecimiento allí. Es decir, que vale la pena, que son actos, que son hechos sociales, hechos corporativos, hechos institucionales que están produciendo resultados muy interesantes. Entonces la invitación es a que en esa construcción de inteligencia convivencial logremos ir aportando los elementos que se producen a través de esta conversación que tenemos sobre Colombia es un Estado social de derecho, porque este evento que les menciono habla de derechos, los derechos que tienen los seres humanos como derechos fundamentales, los derechos que le permiten a cada sujeto estar al lado del otro, ofrecérsele, descubrirlo, hacer lazo social con él,
hacer discurso, que se pueda proponer una demanda, una pregunta, una inquietud acerca de lo que queremos que nos pase con el otro, que podamos aprender a través de la inteligencia convivencial a decir qué queremos, qué nos gustaría. Me gustaría que yo fuese escuchado cada vez que me dirijo a una persona y que ese ser escuchado se convirtiese en un derecho que cada uno de los demás estaría dispuesto por razones éticas a garantizar, porque el Estado tiene esa obligación. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, pero también en los ajetreos de la historia, en los ajetreos de la vida social, nosotros sabemos que existe un malestar que nos hace saber que el otro es el infierno, que el otro es lo que está allí como una amenaza y que tenemos que ponernos en una actitud defensiva contra eso. Nosotros vemos como en el país hay muchas incitaciones a la agresión, a la intolerancia. No permitimos que los demás puedan desenvolverse de acuerdo con estos asuntos de sus gustos, de sus deseos, de sus inquietudes, de sus formulaciones personales, de lo que es el derecho a ser, el derecho a estar con los demás, el derecho a estar con los otros, el derecho a avergonzarse, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos perdido la vergüenza, o no la hemos perdido nosotros, nos han quitado la vergüenza. Nosotros ya no podemos avergonzarnos de cosas que antes nos permitían tener respeto por la dignidad humana, por la dignidad social. Hoy estamos ateridos, estamos llenos de miedo, de temores. Nos han convertido en una condición exagerada, demasiado vulnerable. Hemos quedado en una condición demasiado precaria. Y entonces estas organizaciones, la Corporación Viviendo, la Corporación Caminos y la Fundación Samaritanos de la Calle han aunado sus esfuerzos, han logrado que se escuche la voz de quienes han construido sabiduría en torno a este tipo de problemas para ilustrarnos sobre los derechos, para hacernos saber también que estas personas que están en condiciones precarias, en condiciones de sufrimiento, en extrema vulnerabilidad, que son consumidores de sustancias, que han sido llevados por el malestar, por el sofoco que produce este impulso social, ellos son seres humanos y que como tales hay que reconocerlos. Entonces, más o menos estos son los elementos que se vienen desarrollando en la corporación y que los vamos a ver a través de las inquietudes que nos formulan los actores que vamos a ver a continuación. Entonces, acompáñenos y volveremos sobre esta reflexión. Palabra plena, inteligencia convivencial. Palabra plena. Para nosotros es muy importante la promoción de este tipo de encuentros porque pensamos pues que más allá de solamente difundir acciones, tenemos que difundir también pensamiento y percepción crítica. Por lo tanto, nos hemos encontrado 3 organizaciones de Cali y junto con un aliado importante que es la Fundación Raza, hemos decidido hacer este encuentro que no solamente se hace en Cali, sino también en Pereira y Manizales, pero que Cali tiene la particularidad que no tenemos financiación del Estado, sino que lo hemos hecho a manera privada. Para nosotros es importante generar este espacio que se dé discusiones sobre los mecanismos de exigibilidad y también discusión referente a las rutas de atención. Eso es lo que estamos promoviendo, esperamos encontrarnos intersectorialmente aquí, están invitadas las secretarías, están invitadas diferentes organizaciones y bueno, la idea es que podamos discutir en torno a este tipo de eventos cómo están funcionando las cosas y también que nos podamos proyectar a cómo deberían de funcionar. Básicamente este tipo de encuentros que tratan de
de despertar aún más interés en todo el tema de derechos, el objetivo primordial detrás de esto es dar una salida. O sea, muchas veces del trabajo que se hace, del día a día, de la calidad, se pierde el norte de cuál es la estrategia grande. Entonces, lo que nosotros planteamos a través de la plataforma Sea Mis Derechos y desde la Fundación Raza, con estos 3 aliados, con la Corporación Viviendo, con la Corporación Caminos y la Fundación Samaritanos, básicamente es que nos pensemos conjuntamente como estrategia de todo el trabajo el tema de los derechos. En este Estado Social de Derecho que es Colombia, tenemos varios problemas de base. Primero, que a pesar de ser un Estado Social de Derecho, no promueve el conocimiento de los derechos de sus conciudadanos. Ahí tenemos la primera falla. Al no conocer los ciudadanos sus derechos, mucho menos se preocupan por los mecanismos de exigibilidad de los mismos, derechos de petición, tutela. Entonces todo esto entra como en una bola de nieve, en donde últimas el gran afectado es el ciudadano que se encuentra en situaciones de mucha vulnerabilidad. Muchas veces es un ciudadano que consume sustancias psicoactivas como consecuencia de unas condiciones de vida de grandes riesgos que asume por falta de educación, desafortunadamente el entorno donde ha nacido, donde se mueve su familia, donde se mueve su red primaria, personas que viven con VIH. Todas estas personas en situación de alta vulnerabilidad sufren unas consecuencias astronómicas del desconocimiento de sus derechos, porque son pisoteados sin que ellos ni siquiera sepan a qué tienen derecho. Entonces, además de reconocer el gran trabajo que vienen haciendo estas 3 organizaciones, lo que queremos decir es: no perdamos nunca el sentido de cuál es la gran estrategia. Yo creo que el gran sueño que todos deberíamos tener es que 44 o 46 millones de habitantes que tiene este país fueran ciudadanos que conocen plenamente sus derechos y que conocen plenamente cuáles son los mecanismos para exigirlos. Yo creo que el día que en eso avancemos, podemos empezar a construir un país distinto, un país de ciudadanos que se mueven, un país de ciudadanos propositivos, porque saben a qué le pueden apuntar y que reconocen en el Estado no como un papá buena onda que decide darle algo, sino como en un ente que tienen al frente y que es responsable de garantizarle sus derechos. Es decir, yo pago impuestos, pago tributos por todo, pero en contraprestación tengo al frente un Estado que debe garantizarme, no es si quiere, debe ser garante de mis derechos, que además son inalienables, que jamás los pierdo y que son integrales. Si tenemos un país en donde todo el mundo conoce sus derechos y un país además que está a puertas de entrar en un posconflicto, yo creo que la mejor fórmula para que esto funcione y realmente demos un salto cuántico a ser un mejor país es que cada ciudadano, cada uno, él mismo o quien lo represente, hablamos de los niños, personas en situación de alguna discapacidad, quien lo represente conozca plenamente cuáles son los derechos y cómo puede exigir y cuáles son las rutas de exigibilidad de esos derechos. Es ahí en donde queremos que todos nos sumemos. Bueno, es nuestro interés estar en este evento, el primer encuentro sobre el tema de derechos en Cali, porque nosotros somos organizaciones que trabajamos con población altamente vulnerable, como son personas habitantes de calle, consumidores de sustancias psicoactivas, personas que viven con VIH y personas que presentan una serie de problemáticas que entre todas se conjugan y pues aumenta la vulnerabilidad. La transmisión del VIH se asocia muchísimo al consumo de sustancias psicoactivas y el consumo de sustancias psicoactivas lleva muchas veces a exposición frente a riesgo de distintas IPS. Pues además de que comparten eso, no solamente es por eso, es porque sus torrentes, sus dificultades, sus barreras, sus soluciones son muy parecidas. Este encuentro es el reflejo de una articulación que estamos buscando entre 3 organizaciones, Corporación Viviendo, Corporación Caminos y Samaritanos de la Calle. Es la intención de poder trabajar juntas en un tema que a las 3 instituciones nos compete y creo que a todos los que queremos generar movilización a nivel de lo social,
porque cuando indagamos sobre las principales problemáticas que tenemos en los sectores, encontramos el tema de derecho como piso de todas aquellas problemáticas. Hay unos derechos vulnerados y es la pregunta a la que nos enfrentamos cotidianamente: ¿por qué se están vulnerando? Estamos aquí con personas que vienen trabajando el tema y precisamente es la oportunidad para convocar a otros, no solo a estas tres instituciones, a seguirnos pensando el tema juntos, bajo la postura de que no es una organización la que va a hallar la respuesta o la que va caminando hacia la solución. Entendemos que realmente es un conjunto de fuerzas y esa es la búsqueda que tenemos en el encuentro de estos 2 días. Somos ciudadanos desde el momento en que nacemos. Cuando ya nacemos con un paquete completo de derechos. O sea, eso no puede, digamos que no es, los derechos humanos no son algo que nos otorgan, son algo que son inherentes al ser humano desde que nace, desde que ya se declara nacido, ya tiene derechos. Entonces, en ese sentido, cuando yo hacía la pregunta, era un poco para como conocer los contextos en los que cada ser humano empieza a reconocerse como sujeto de derechos. Cuando yo digo es que yo tengo derecho a, es porque ya me estoy reconociendo como un sujeto de derechos que es capaz de reclamarlos y de exigirlos. Desafortunadamente, la gran mayoría de colombianos sabemos que tenemos derechos es cuando ya nos los han violentado. Porque descubrimos, porque alguien nos ayuda y nos dicen, espere un momentico, a usted no le pueden hacer eso, es que usted tiene derecho a. Desafortunadamente, en Colombia descubrimos nuestros derechos no porque nos eduquen como ciudadanos de derechos, no porque nos promuevan los derechos, no porque nos, digamos, sea el mantra que deberían repetirnos: usted tiene derechos, yo tengo derechos. No, lo venimos a descubrir es cuando ya nos los violan. Y muchas veces ni siquiera nos alcanza la vida para restituirlos. Y muchos pacientes, hablando de derechos en salud, mueren sabiendo que tenían el derecho, pero que no tuvieron el tiempo para recorrer esa ruta de exigibilidad. Eso tiene que cambiar. Todas esas poblaciones olvidadas, pero que trabajan precisamente buscando de que a cada colombiano tenga la oportunidad de vivir de otra manera diferente, mucho mejor, y que podamos lograr que el Estado, la sociedad y la familia podamos trabajar desde una corresponsabilidad por los derechos de nuestros colombianos. Entonces, mil gracias por este espacio que cada día considero que se debe dar con más actores sociales y podamos llegar con este mensaje donde todos podemos aportar nuestro granito de arena desde el rol social que tengamos. Puede ser, hoy lo estoy haciendo como funcionaria pública de bienestar familiar, pero también lo hago también como una persona de la sociedad civil, también lo hago como parte de una familia colombiana, ¿sí? Parte de un territorio donde todos tenemos que trabajar mancomunadamente por los derechos. Este primer encuentro tiene la intención de garantizar que hay espacios abiertos para hablar con organizaciones con las que trabajamos frente a derechos humanos. Es importante significarlo porque hay un nivel de información frente a lo que hacemos que a veces infortunadamente no toca a lo público y no toca a las organizaciones con las que nos apoyamos. Sí a mis derechos, que es la plataforma y la propuesta que estamos articulando, en este caso Samaritanos, Caminos y Corporación Viviendo, con el apoyo de Fundación Raza, de Naciones Unidas y Ministerio, pretende ser a nivel nacional una plataforma para el cumplimiento de los derechos humanos en salud. Nosotros lo estamos agenciando a través de los centros de escucha que tenemos en Cali y consideramos que para eso la alianza con organizaciones como ICBF, Comisaría, Salud Mental y otras organizaciones que hacen parte, la personería, que hacen parte del marco de respeto y de esa ruta de atención a personas, pues tenemos que generar acuerdos que esperamos poder empezar a trabajar desde lo que aquí estamos proponiendo.
Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Palabra plena. A mí me gustaría que usted, que sus vecinos, que sus familiares comenzaran a pensar, a producir una reacción frente a la idea de que usted tiene los siguientes derechos, que no solamente usted es una persona enferma y que se le trate como un enfermo, no, sino que usted, ya lo hemos aprendido aquí en Palabra Plena, tiene el derecho a que se le garantice como un sujeto que produce salud, que usted no es una fórmula, no es una receta, no es un código, no es una factura, sino que es un ser humano que adolece los malestares que la propia sociedad por su condición contradictoria produce, y que un Estado como es el colombiano, Estado social de derecho, tiene la obligación de garantizar, de hacer respetar. Entonces, ¿cómo nos van a sacar de los computadores que ya nos tienen a un clic de nuestra salud? Veamos estas notas. Concepto que se plantea como el goce del máximo nivel de condiciones físicas, mentales, que definen como el derecho a la salud. Eso implica que no es solamente contar con una infraestructura para responder ante la enfermedad, que se requieren de unas ciertas condiciones de calidad de vida para que las personas podamos tener la garantía del derecho a la salud. Con la vivienda digna, con el trabajo digno, con la educación, con la recreación. Buena alimentación. Mejorar, digamos, el medio ambiente. Y la prevención y la educación en el campo de la salud. Y tener la información completa de lo que es el cuidado de la salud. De una política pública coherente. Que podamos participar los ciudadanos de manera efectiva en las decisiones que tienen que ver con mi salud, pero sobre todo con la salud de todos y de todas. Entonces, garantizar el derecho a la salud no solo implica que tengamos una muy buena oferta para la atención de la enfermedad, sino para que no nos enfermemos por lo que no debemos enfermarnos, ni muramos por lo que no debemos morirnos antes del tiempo que el ciclo de la vida nos determina para hacer. Y eso además requiere pues de una política social que sea consistente y coherente para que efectivamente los ciudadanos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida de acuerdo al interés y nuestra particularidad de región, de cultura, de condición de género y de etapa de ciclo en la que vivamos. ¿Cómo nos gustaría que nos autodescubriésemos como productores de salud, como autocuidadores, que fuésemos capaces en la relación con el otro, en su encuentro con el otro, crear un vínculo que nos permita entrar en una especie como de convivencia, de intercambio, de donación de todo lo que nos hace saludables material y espiritualmente. Sería muy importante.
porque hay muchos escenarios que nosotros hemos creado para eliminar al otro. Nosotros sabemos lo que está pasando. El país tiene una historia muy triste, que es la famosa historia de los grupos de limpieza. Unas personas que por no tener el conocimiento de esto que son los derechos, por no tener respeto por los mismos y la dignidad humana, han logrado hacer señorío eliminando al otro, porque consume sustancias que le sirven para paliar este malestar que hay, esta cosa que la misma sociedad le produce, ese sufrimiento. Hay que saber que RAIS es una organización que históricamente toma en cuenta el sufrimiento del ser humano para rescatarlo de allá de acuerdo con la producción de una autoconcepción de sí, de un pensamiento, de una representación que lo haga sentir como valioso. Tenemos derecho a la dignidad y el Estado debe garantizarnos la dignidad. Este tema de la corrupción es un escenario que también ayuda a discriminar, a marginar, a eliminar, y que produce unos elementos que consagran la enfermedad, la precariedad, la morbilidad, la muerte. Entonces, ¿cómo nos gustaría que siguiendo estos dictados de la Corporación Viviendo, de la Corporación Caminos, de la Fundación Samaritanos de la Calle, nosotros organizásemos también actos, acciones, acontecimientos, hechos pequeños y grandes que nos ayudaran a producir una salud espiritual, una salud mental que nos permita el amor, que nos permita la alegría, la serenidad que tanto necesita el país. Palabra plena. Cuídense mucho. Queremos que el próximo martes nos reencontremos aquí tratando de crear todo lo necesario para un buen decir, que es inteligencia convivencial. Felicidades, que tenga un buen fin de semana. Palabra plena. Corporación Viviendo y RAIS Colombia.